¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Torres Fernández. Yo les voy a hablar de este tema que se llama el flujo de inmigración hispana en los Estados Unidos del 2010 al 2015, el caso de la frontera Tijuana-San Diego. Este, este tema es muy delicado en cuanto a lo que se viene hablando. ¿Por qué? Porque mucha gente padece de este fenómeno, no es este fenómeno, más que nada. Y se da porque, pues, es la necesidad que hay en los países. Como introducción, siempre en Latinoamérica, todo el mundo tiene el sueño americano, el famoso sueño de cruzar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene una mejor economía, tiene una mejor estabilidad, tiene mejor educación, tiene mejores bases para poder progresar. Básicamente es lo mejor que hay en lo que es en cuanto en esta parte del continente, porque opciones hay mejores. Está también el continente europeo, pero ese es otro tema. Estamos hablando de ahorita de lo que es la inmigración hispana hacia los Estados Unidos. Generalmente se da por cuestiones económicas. Las cuestiones económicas hacen que la gente haga lo imposible por poder cruzar. Esa es una. La otra, cuando tratan de cruzar, generalmente tienen familiares allá que los ayudan, los apoyan. Esto generalmente pues es un motivo más por los cuales mucha gente se anima. Tienen familiares, amigos, personas que los apoyan. Y eso generalmente es lo que hace que las personas tengan una mejor percepción para poder estar allá. Porque no creo que ninguna persona en el mundo, si no tiene apoyo, no pueda continuar. Es un tema de suma importancia, ya que en la actualidad se ve cada vez que más gente de diferentes partes del mundo está tratando de llegar a cruzar al otro lado. No hablo en el tema en el sentido de que uno quiera que pare, sino que simplemente hagamos conciencia de lo que hacen esas personas para poder cruzar. Muchos se avientan al canal, otros intentan cruzar la frontera por el desierto, otros intentan por medio de de falsificación de papeles cruzar la frontera. Sin embargo, todo esto tiene riesgos. Los riesgos de la muerte, los riesgos de caer en prisión, los riesgos de que sean engañados por una persona. No todos tienen esa facilidad de poder cruzar como los que generalmente les dan la visa a la primera vista. O por decirlo así, en la primera cita ya te dan tu visa. Hay mucha gente que tiene esa necesidad económica de querer cruzar y pues no se les da. Sin embargo, aún así continúan. Eh, es un fenómeno de carácter principalmente económico, pero también es un fenómeno de carácter, digamos, de educación, porque no todos cruzan con el sentido de que voy para allá a hacer dinero, no. Mucha gente cruza con el sentido de querer progresar en el sentido de educación, porque también tiene un nivel de estándar muy alto en educación. Esto ha forzado que Estados Unidos haga programas como el Border Patrol o si no, programas de fronterizos donde, no sé, se haga revisión cada 5 horas o cada 3 horas con helicópteros, etc., ¿no? El crecimiento de la población que inmigra es impresionante. Cada año son miles y miles y miles y miles de personas que cruzan y no, y lo que pasa es que todos buscan la oportunidad económica ya, pero también Estados Unidos tiene su lado de que mm, a ellos les conviene más que nada implementar que pues la gente que trabaje allá pues produzca, pero no en todo sentido, porque a ellos no les conviene, ya que tienen problemas de lo que es necesidad de parte interna, de parte de sus ciudadanos en lo que es en el ámbito laboral. Mucha gente lo que tiene es que se queja porque no tiene trabajo, no tiene trabajo, porque muchos extranjeros llegan y como su pago es menor al salario de ellos, entonces la demanda de los ciudadanos se va hacia los extranjeros. Y al causar esto, los extranjeros dicen, no, pues hay trabajo aquí y vienen más y más y más.
El flujo migratorio continúa cada año, pero a pesar de eso, con los programas que se están implementando cada vez más rígidos de patrullaje, de observancia en el sentido de la frontera, de cuando cruza la gente, de leyes contra las inmigraciones, contra los inmigrantes, perdón, ha generado que disminuya el flujo, pero aún así es un problema muy grande actualmente y se necesita resolver porque pues, no todos tienen esa posibilidad económica. Más bien lo que se debería proponer aquí es que el gobierno implemente programas que autosatisfagan las necesidades económicas internas, no del gobierno extranjero, me refiero al gobierno hispano, ya sea México, Perú, Argentina, Colombia, etc., haciendo que la gente tenga trabajo y bien remunerado, porque no todo el trabajo que dan es bien remunerado, generalmente por las cuestiones de que dicen, es que hay trabajo, pero no hay dinero. Y si hubiera dinero y hubiera trabajo, la gente no tendría esa necesidad de emigrar. Entonces, lo mejor que se puede decir es que ese problema no se va a resolver con políticas o más bien con programas. Se va a resolver si el gobierno mismo del país donde la gente migra empieza a crear fuentes de trabajo mejor pagadas. Mucho gusto, buenas noches, mi nombre es Jesús y me despido.